Ya lo último, la Aleluya. La Aleluya es una obra antigua. Y el texto es de Antonina Rodrigo y las viñetas de Gallo. De Gallo, un ilustrador. Es un personaje muy importante, porque estuvo con los nazis en un campo de exterminio. Era un dibujante fantástico, vasco, y yo lo conocí, ya tenía 90 años, y Eduardo y yo, mi compañero y yo, y marido, lo prohijamos y le ayudamos muchísimo, pero era un artista fabuloso que bueno, hoy en día es un personaje no solamente en París, sino en todas partes, porque sus dibujos son maravillosos. La Aleluya de Lorca, cuando a Lorca lo llevan, creemos, claro, al asesinato que hicieron con él, lo llevan por Vilna, hay un sentimiento, porque son dibujos muy pequeños. Esto era el periódico de los pobres. Ellos no iban a la escuela, no tenían cultura, y esto lo comentaba, seguramente lo conoceréis, ¿no? Eran los ciegos, copleros, que iban por los pueblos, por las plazas, llevaban las aleluyas, que eran esto, era la vida, pues, no sé, de un crimen tremendo, de cosas muy importantes que ellos lo conocían por esto. Se llamaba el periódico de los pobres. Y era una cosa muy conocida, lo vendían, iba con un niño que era el que llevaba porque él era ciego, que el niño tocaba la guitarra, era un lazarillo, sí. Y entonces, pues nada, aquí está la vida de Mariana y los dibujos son fabulosos. Yo tuve la gran suerte de conocer a este hombre, porque hice también las de Lorca, las de Chiru, las de Blas Infante, bueno, pero con un dibujo, si lo veis, veréis Mariana cuando sube, aquí está en la Plaza del Triunfo, imaginaos, está recibiendo la guillotina, la Garrote Vil, pero los dibujos son tan hermosos y es una preciosidad, sobre todo por el pintor, ¿no? Bueno, pues buenos días, muchas gracias por venir, porque estaba preocupada que estábamos muy solos, hasta que ya habéis venido, y bueno, más que nada porque yo estoy un poquillo atacada con mi... Bueno, que estoy como regular, pero estoy aquí, ¿no? Esta casa para mí es muy importante y creo que para todos nosotros, porque la recuperación de esta casa fue un testimonio increíble de la vida y de la obra de Mariana, porque aquí se reunían los liberales, aquí hacían toda clase de maravillas, estaba prácticamente en la Vega, era muy fácil que llegaran a caballo la gente de noche, la casa de Mariana, y muy cerca la casa de Eugenia de Montijo, de los condes de Montijo, de las padres de Eugenia de Montijo. Ellos eran también gente liberal, luchadora, y es decir, esta casa, si hablaran las paredes, que ya no las cambiaron mucho, ya he contado antes, como cuando... Voy a empezar diciendo que esta casa, lo que es la lucha tan importante siempre de todos nosotros, estaba abandonada, se habían metido gente drogadicta, habían hecho incendios, fuego, total era una pena. Y entonces el 26 de diciembre, de mayo, nos reuníamos en la puerta, estaba cerrada, nos reuníamos en la puerta y recordábamos a Mariana con la gente de letras, de los pintores, sobre todo Lena y Villet y toda esta gente estupenda, a recordar que hay esto. Y ya hasta que la compró el ayuntamiento, que fue una de las grandes cosas que creo yo ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Y la hemos recuperado. Naturalmente, la casa que vemos hoy no es como era la casa de Mariana, porque, por ejemplo, en el proceso de Mariana se habla de cuando Mariana se huye de la casa porque está custodiada y entonces se escapa y el guardia cuando declara dice oímos que sabía que alguien salía del portón de la puerta, pero todos los granadinos que estamos aquí sabemos cómo había un gran portón en el siglo XIX en todas las casas, ¿no? o en muchas, ¿no? Y por ejemplo, ya eso no lo conocimos nosotros, ya estaba reformado. Pero en fin, luego también yo luché porque con los arquitectos, yo les dije, os vais a reír de mí, me vais a decir que soy una antigua, pues sí, seguramente. Yo quería que se hubiera conservado la cocina, porque en el hueco de la cocina es donde la madre de Mariana escondió la bandera, y allí la encontraron
la encontraron los guardias de Pedrosa, del juez Pedrosa, porque ya había hecho, como Mariana, este proceso suyo que lo lleva a la Plaza del Triunfo, que un mal nombre del Triunfo de Mariana, porque allí era un lugar donde se... Perdonare, no estoy para cantar flamenco. Allí estaba el patíbulo siempre, en aquellos años estaba el árbol de la muerte, que le llamaban el patíbulo, estaba siempre lleno de protagonistas, como Mariana, ¿no? Allí había muertes, pues cada día. La lucha de los liberales fue muy importante, de esto se va a hablar el sábado que viene en un sitio que se llama La Colectiva, y vamos a hablar de lo que era la política y el horror que era Granada, los liberales tan perseguidos, ¿no? Y Mariana pues era una de las cabecillas importantes, como los condes de Montijo, que estaba muy cerca de aquí, los jóvenes no lo sabéis, pero había un jardín muy importante del siglo XVIII, donde nació Eugenia de Montijo, porque en Granada había terremotos y en aquel momento del parto la madre dijo que le hicieran que le pusieran una tienda de campaña, y Eugenia de Montijo nació en una tienda de campaña aquí muy cerca. Eso fue una cosa de tantas pérdidas del siglo XIX y de tantos siglos como ha habido en Granada, que no se recuperara esa casa con ese jardín. Es una casa hermosísima. Hoy hay muchas gracias, pero me ahogo, te lo agradezco mucho, pero lo acepto, pero luego, porque ahora me lo preguntero, ¿eh? Muchas gracias, bonita. Gracias. Y entonces, cuando estaba en París he hablado sobre Eugenia, ya sabes que fue emperatriz de los franceses. Yo dije que nació en tierra, que nació en un jardín, y bueno, todas estas cosas que a la gente le parece como muy extraño, pero era la Granada de los terremotos entonces, ¿no? Y ellos tenían mucha confianza, era un lugar, como he dicho antes, cerca de La Vega, y podían escaparse la gente cuando llegaba la policía a hacer un registro o a las cosas que hace la policía, ¿no? Entonces, en la recuperación de esta casa es una cosa muy importante, porque cuando vamos, sobre todo a Francia, en los sitios donde han vivido gente importantes, que han hecho cosas solidarias, que han luchado por la libertad, esas casas, o escritores, o poetas, o pintores, se conservan y son museos pequeños, pero son entrañables, no el gran museo que ya sabemos lo que es, que nos maravilla, sino es una casa, cómo vivía aquella gente, en los lugares íntimos de la casa, como eran los lavados, muchas ni existían, o existían cosas increíbles, y aquí había una cocina donde yo le dije a los arquitectos que iban a transformar la casa que conservaran la cocina, o el hornillo aquel, ¿no? Pero claro, ya le dije de antemano que se iban a reír de mí, ¿no? Porque esto era una tontería para ellos, ¿no? Y no, eso no. También el patio era un patio precioso con columnas, como eran todos los patios de las casas granadinas, de las casonas. Pero bueno, al menos tenemos el lugar y podemos reunirnos aquí, hablar de Mariana y de la libertad y de todo lo que sea. Sobre todo hay muchas cosas, por ejemplo, yo creo que es muy importante la llave de la celda de Mariana, que yo tuve ahí un protagonismo cuando era muy jovencilla, cuando las monjas quisieron, Mariana, ya sabéis que sus últimos tiempos los vivió en el convento de Santa María Gisiaca. Santa María Gisiaca era una monja que había sido prostituta, que no está mal, y entonces había sembrado Europa de convento de Santa María Gisiaca, ¿no? Y ahí no había cárceles para las mujeres, y era donde iban las mujeres, ¿no? Donde estaban presas. Por eso a Mariana la llevan allí, porque Mariana ya no es la primera vez, cuando ella se escapa y ya la cogen y ya está sentenciada, ya tenía otros procesos antes, todo defendiendo la libertad, como mujer liberal, como mujer que estaba implicada en toda la lucha que había contra Fernando VII, ¿no?
Entonces fue muy fuerte en Granada lo que pasó entonces, y dando un salto nos podemos ir a la Granada de Lorca, que también era una Granada, el obrerismo, sus sindicatos, sus ateneos eran muy potentes y había una fuerza extraordinaria por parte de la gente trabajadora, ¿no? Y entonces este barrio, que era un barrio noble, pero sin embargo estaba Mariana y estaba esta familia, que era una familia muy luchadora, que eran condes de Montijo y eran grandes de España y estas cosas, que bueno, que eso sirve para tener un cuadro allí, ¿no? Y decir soy grande de España y así, pero a nosotros eso no nos interesa para nada, pero sin embargo era una gente que estaba muy implicada en la lucha por la libertad, ¿no? Y la lucha del pueblo. Y esta casa, por eso me parece maravilloso el día que pudimos, el día de la inauguración fue algo grande, ¿no? Ya estaba muy transformada. Ahí había un salón que habían puesto de Antonina Rodrigo, no sé si existe. Sí, está arriba, es el aula de informática. No lo he vuelto a ver, pero para mí fue una alegría estar conectada con Mariana, para mí, que es una maravilla, ¿no? Bueno, entonces, Mariana de Pineda es una mujer, como todas sabemos, ¿no? Yo digo que tenemos la suerte, los granadinos, de tener a dos personajes fantásticos, como es Federico y Mariana, ¿no? Los dos mueren por la libertad. Federico, poco antes de que lo asesinen, ha publicado en una entrevista algo que dice: yo siempre seré partidario de los pobres, y porque hasta la posibilidad de la nada se le niega. Esto fue una cosa tremenda en aquellos momentos, ¿no? Pero era una cosa que él sentía, que él hablaba, que él decía, que él luchaba con su pluma, con su poesía, con su obra de teatro, y sucumbió como Mariana de Pineda. Federico forma parte del trío ese de los tres poetas que mueren por la libertad, como fue Federico, asesinado, Antonio Machado, exiliado, y Miguel Hernández, abandonado en una cárcel. Son los tres poetas, que no recuerdo ahora mismo el adjetivo, pero es por la libertad, ¿no? Los tres poetas. Y estas cosas hay que decirlas en lugares donde nos estén oyendo gente que no oyen hablar nada más que de otras cosas. Y en Sevilla, cuando yo dije esta cosa de los tres poetas del sacrificio, son los tres poetas del sacrificio, que está muy bien, pues había un personaje franquista en la sala, y bueno, se armó una que, bueno, pero no era la primera vez que la armaba yo, porque cuando salió el primer libro que se publica en España sobre la muerte de Lorca es Federico asesinado toda la verdad. Lo hacía un personaje franquista, le habían dado el premio Plaza Janés y Planeta, y entonces en un hotel, en el hotel más importante de Madrid, se daba el premio, y entonces, claro, aquello, a la gente que habíamos escrito sobre Federico y que éramos personas de alguna manera comprometidas, pues yo me levanté, había otro lorquista. Los lorquistas nos llaman a los que hemos trabajado sobre Lorca, pero yo creo que más bien somos lorquistas, porque nos volvemos locos con Federico. Entonces, yo me levanté, yo creía que yo no estaba fichada, ¿no? Bueno, voy a acabar esto de hablar conmigo y ya no hablo más de mí. Yo creía que no estaba fichada, pero aquel día me ficharon, porque había policía y había mucha gente importante, y la policía fue a estudiarlo, muchos militares, franquistas, y entonces pues yo creía que no estaba fichada, pero sí, un historiador granadino ha hecho unos libros sobre la mujer, y aparecen allí mis dos fichas, una de ellas es por esto, porque yo me levanté y claro, desordené todo, porque todo estaba muy ordenado, para que era el gran libro que por fin se hablaba de la muerte, del asesinato de Lorca, aunque ellos no mencionaban nunca el asesinato, pero yo creo que como fue un asesinato de verdad, pues hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿no?
Bueno, la cuestión es que aquí estamos, todo esto es nuestro, de todo y de cada una de las mujeres granadinas, y muy contenta de estar aquí. Mariana de Pineda fue un personaje que ha ido abriéndose camino a través de los siglos, a través de los años, a través de tanta cosa como ha habido alrededor de los tiempos malos tiempos que hemos vivido. Es un personaje que ha subsistido a pesar de todo, ¿no? Porque claro, el 18 de julio las escuelas y los colegios que hay con el nombre de Mariana de Pineda, todo eso se acaba. Por ejemplo, el instituto que había al lado del Sagrado Corazón, en la Gran Vía, era un instituto con el nombre Mariana Pineda, ¿no? Y entonces, pues, todo eso se acabó. Y Mariana entra en un momento en que en España se lucha, está la República, está la gente que ha conseguido, el pueblo ha conseguido la República, pero Mariana fue siempre un personaje político, hasta el punto de que a Federico García Lorca, cuando él escribe su obra, las grandes compañías no se la admiten, y entonces es una cosa extraña, ¿no?, visto desde hoy. Sin embargo, era porque Mariana era un personaje político, hasta que se encuentra con Margarita Xirgu, y entonces ella, que es una mujer catalana, que ha sido una mujer obrera y tiene un compromiso total hasta que muere ella con la sociedad y con el mundo, y es quien se la lleva a los escenarios. Federico nunca, creo que le agradeceremos ese llevar a Mariana a los grandes escenarios del mundo, la lucha, la bandera, su muerte. Y es el primer drama que escribe Federico García Lorca. Y nadie se lo quiere estrenar, porque claro, Mariana, además está la dictadura de Primo de Rivera, que es otra cosa que claro que esto no podía ser. Mariana con las dictaduras no tenía nada que ver. Y entonces Margarita se lo estrena. Nosotros las granadinas tenemos un compromiso con Margarita, porque ella conoce a Federico por pura casualidad, porque ella no lo conoce. Y yo, cuando me cuentan esta historia, yo digo, ¿cómo es posible que una figura como Margarita Xirgu no conociera a Federico? Pero claro, Federico todavía no había escrito ni publicado El romancero gitano, que ya es la locura. Ya Federico salta a la cosa popular, a los ateneos, al mundo entero con El romancero gitano. Y entonces a ella le dicen que tiene que conocer a Federico, que es un poeta muy importante. Dice, no lo conozco, qué extraño que no lo conozca usted. Total, que Margarita, a aquella amiga que es una poeta cubana, ella ha estado en Cuba, y entonces la misionista ha dicho, ¿cómo no conozcas a Federico? Federico es un monumento, es todavía muy joven, vive en la residencia de estudiantes. Total, que Margarita, por atender más a la amiga que a Federico, que no lo conocía, entonces dice, bueno, que venga, que se tome conmigo un luz o no sé cuánto. Y llega, y Federico, claro, Federico es una maravilla, y empieza a hablarle y a conquistársela. Margarita está asombrada, él le cuenta cómo la primera obra ha sido pateada. Todos sabemos que antes el gallinero era quien decidía casi siempre los éxitos de la obra, ¿no? Porque a los niños hay que explicarles que el pateo era porque los teatros eran de madera y empezaban a patear y se acababa la obra, ¿no? Y entonces, pues, Margarita, encontré en Buenos Aires unas declaraciones suyas en las que contaba todo esto, que no se sabía, cómo fue el encuentro con Federico y con Mariana. Y entonces, pues, Margarita le dice, está tan encantada y se ríe tanto con Federico, porque Federico le cuenta que ha sido un desastre, que han pateado su obra, la primera, de la mariposa, ¿cómo es? El maleficio de la mariposa. Y entonces Margarita está pensando, qué horror, un chico con 22 años que le estrenen una obra y que sea pateada. Y ahora lo está contando
en clave de humor, con unas risas, con unas cosas, y ella está asombrada, ¿no? Y luego al final Federico le dice, bueno, luego ya le invito a comer y luego ya le invito a tomar el té. Es decir, Margarita ya está tan encantada con Federico. Esta cosa que siempre oímos, que Federico encantaba a la gente, es verdad, porque ella lo cuenta allí, como ella no quería que se fuera. Y por eso, de aquella copa primero, antes de comer, y luego la comida, y todo eso va, y por poco se lo lleva a su casa, ¿no? Y entonces Federico le dice que, dice, yo tengo un drama, pero yo sé que usted no lo estrenará. Y Margarita, que es una mujer muy valiente, que ha sido obrera y que sabe mucho de la vida y de la lucha y del compromiso, entonces le dice, ¿por qué? Dice, sí, cuando sepa que otras compañeras suyas, otras compañías me la han rechazado. Y entonces Margarita en este momento le da la impresión, la imagen, la actriz, la mujer que era ella. Dice, no me gusta, no me importa, si me gusta la estrenaré. Y claro, un personaje como Mariana de Pineda, a Margarita le tenía que encantar. Y entonces, esta obra que había sido denostada por compañía de teatro, Margarita, que es una de las primeras, si no la primera actriz de la época, que tiene un teatro nuevo, que ella se hace traducir la obra del teatro nuevo que se hace en Europa y en América. Es decir, es una niña que ha sido una obrerita, pero una niña de un talento y una visión teatral. Ella, cuando se ha formado, ha sido en los Ateneos Obreros. Los Ateneos Obreros, que encantaron a Federico cuando llegó a Barcelona, era como una universidad popular. Es decir, allí se podía, el obrero, después de su trabajo, podía no solamente aprender a leer y escribir, sino hacer teatro, estudiar música, idiomas. Es decir, era una universidad realmente popular, cuando todavía pues, las universidades populares no estaban. Perdonad, que estoy hablando con trabajo y no estoy divina, pero es lo que hay, es lo que ha tocado hoy, ¿no? Entonces, esta obra que ha sido denostada, que la ha despreciado todo el mundo, por miedo o por lo que fuera, porque se la devolvían, y ahí está en las cartas de Federico, está reflejada esta angustia de Federico, que se lo cuenta a los padres, ¿no? Entonces va a tener a Margarita, que se va a meter en las ropas de Mariana, y luego un chico muy joven, que es Salvador Dalí, que tiene 18 años, no cumplidos, y que le va a hacer los decorados. Entonces, veis en esta foto, esta portada, esto es uno de los figurines de Federico. Aquí la cara no hay ojos ni hay nada, pero aquí está Mariana. Es una maravilla, es una maravilla. Y tanto los figurines como la escenografía es increíble, ¿no? De un chico muy joven. Entonces, cuando yo conocí a Salvador Dalí, él no los tenía, ya era mayor. No lo voy a contar lo que el otro día lo conté, no sé si hay gente aquí que me oyó hablar el otro día. Bueno, es que cuando yo fui a conocer a este libro, lo iban a traducir al francés, y entonces pensamos que qué bien tener los decorados de Salvador Dalí, que no se conocían entonces. Y entonces yo fui, no me conocía, y iba con la visión de ese Dalí, payaso, de siempre, ¿no? Pero Dalí tenemos que saber y aceptar que era un tío muy inteligente y como dibujante fantástico, fabuloso, desde que tenía 12 años. Entonces él, amigo de Federico, hace estos decorados. Es decir, que la obra de Mariana se estrena de la forma más imposible, mejor que se pueda imaginar, porque tiene a ese Salvador Dalí que hace esos decorados, esos figurines, y luego va a tener a Margarita Xirgu, que es una compañía que hay música, que a sus alumnos hacen gimnasia. Es decir, es una cosa absolutamente lo que se hace en Europa, es la compañía de Margarita Xirgu. Y bueno, Federico está como loco que Margarita acepte esta obra, ¿no? Y entonces cuando yo hacía la traducción del libro, yo quise que conociéramos los decorados y las cosas de Salvador Dalí. Y entonces un día me fui y me recibió
de una forma increíble en esa casa donde él veía maravillosa en Cadaqués, que veía a su mujer que se iba con los marineros y con los pescadores en barco y veía cómo hacían el amor. Es increíble que esta cosa existe y esta cosa fue, ¿no? Era. Entonces recibía a alemanes, a ingleses y a italianos. Y nosotros, yo con mi marido, y catalán. Entonces quedamos asombrados de pensar que había recibido a alemanes, que hablaba alemán, que con los ingleses hablaba inglés, que con Eduardo, por supuesto, que hablaba con nosotros catalán, pero cuando yo hablamos de Mariana, él empieza a hablarme de los movimientos liberales del tiempo de Fernando VII. Y entonces yo me quedé asombrada de cómo este hombre tenía una cultura increíble. Que claro, con todas las locuras que hacía, porque cuando llegamos a su casa, había gente que se había ido a bañar, a pasar el día allí, con los niños, con las cosas estas del mar, de estas las cosas para que los niños no les pase nada, como son las cosas de plástico y así. Y decía, el capitán, que era su secretario, decía, ¿qué quieren ustedes? Ah, es que venimos a ver a Salvador Dalí. Quiero que lo vean mis niños, que se ríen mucho con él. Bueno, este era el público que había. Y claro, no lo recibían, que no solo nos recibió. Y con Eduardo habló de la guerra civil, bueno, habló de todos los movimientos. Y era eso, que era un hombre muy culto. Pero de buena primera, él sabía que su tirón grande era estas cosas que decía de pronto, ¿no? Algunas cosas terribles, ¿no? Y entonces, de pronto, él llegó, tardó mucho en salir, nos recibieron a todos. Y entonces salió con un báculo, con el pelo suelto, así todo muy solemne. Y me estaba hablando, asombrados todos de ver la cultura de este hombre, ¿no? Y entonces de buena primera se levanta, tenía unos movimientos muy bruscos, pone así el báculo y dice, porque yo, como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, todos los días me estoy tirando pedos. Y la gente se quedó, no sabía si reír, si llorar. Y entonces yo dije, este es el Dalí de todas las épocas. Ese es el Dalí que la gente conoce. Porque los buenos espíritus salen por la boca, pero era muy teatral. Y hacía con las manos, salen por la boca. Y los malos estos salen por el ano. Se sentó, siguió hablando como si nada. Y yo le dije que bueno, que nada, que buscaba sus dibujos y dejaba la escenografía. Y él me dijo, pues mire, si usted lo encuentra, por favor, es la primera cosa que yo hice, fue para Federico y fue para la primera cosa que hice para el teatro. Yo era muy joven. Lo que yo daría por encontrar eso, y yo lo encontré. Tuve la gran suerte de que lo encontré. Y él me dijo, aunque sea, me manda usted una fotocopia, me manda lo que sea, pero por favor, es que yo tengo muchas ganas de ver qué hacía yo entonces. Y hacía maravilla, la verdad. Y esto es una cosa muy importante para mí, de que Margarita y Salvador Dalí se metieran en la vida, en la obra de Mariana, en el teatro, en los escenarios que llenaron en el mundo entero. Margarita, cuando se fue al exilio, la primera obra que hacía, porque ella recorrió toda Sudamérica, era Mariana, porque era la primera obra. Federico fue para ella como un hijo. Es muy hermosa, otro día puedo contarla, la relación de Margarita con Federico, y Federico con Margarita. Federico, todos los granadinos, tenemos una calle, Margarita Xirgu, que cuando Montserrat Ros, que todos la conoceréis, esta novelista y esta escritora tan fenomenal, que murió de cáncer muy pronto, escribió un artículo y dijo, qué vergüenza para Cataluña, que sea Granada la primera que le haya dedicado una obra, una calle a Margarita Xirgu. Sí, claro que allí estaba Antonina, dijo ella. Es un escrito que hace muy bonito, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, por Federico y por Mariana, tenemos una gratitud, tenemos siempre es algo que es un poco nuestro, porque se mete en ese personaje tan maravilloso. Y en Sudamérica, cuando volvió, cuando ya se quedó para siempre, ella había ido a actuar, Federico se tenía que ir con ella porque iban a estrenar Yerma, pero Federico tenía un amorcillo entonces,
me parece que hasta los 23 años el hombre no era mayor de edad y los padres se lo prohibieron y dijeron que no podía tomar. Pero ellos tenían, me lo contó el marido de Margarita Xirgu, porque yo a Margarita Xirgu no la conocía, pero al marido sí, que era el director y el representante de la compañía. Un hombre muy culto, un hombre que claro, que sabía muchísimo de teatro, pero todas aquellas gentes tan extraordinarias que Margarita había llevado a la escena, él conocía. Y yo tuve la gran suerte cuando hice el libro de Margarita Xirgu, que este hombre me acogiera. En primer lugar, fue una cosa, yo le dije que estaba escribiendo sobre su mujer, que quería hablar con él. La mujer, Margarita, acababa de morir, y él dijo, no, porque Margarita era una roja para franquista y habían escrito muchas cosas sobre ella. Dice, he escrito una carta a todos los periódicos para que no hablen mal de mi mujer y no quiero saber nada. Y yo le dije, bueno, usted no me puede prohibir, ahora no sé cómo me atreví, pero le dije, no me puede prohibir, usted no me puede ayudar, pero yo puedo escribir sobre Margarita. Y si usted ve que lo que yo escriba, pues me llevo a los tribunales, y el hombre, por lo visto, le hizo gracia. No me dijo nada porque era muy serio. Cuando volvió, yo le dejé mi Mariana de Pineda, mi libro. Y entonces me dio un material fantástico y me habló sobre todo de la amistad de Lorca y de Margarita y lo que era Lorca, ¿no? La maravilla de ser humano que era Lorca, ¿no? Tuve mucha suerte porque luego fuimos muy amigos. Era un hombre ya de 90 años, muy culto, muy enamorado de Margarita, conociendo muy bien el teatro y sus sótanos y su todo, lo de arriba, lo de abajo. Es decir, era una persona que era una maravilla hablar con él porque te enriquecía muchísimo, ¿no? Y él me contó, ese libro de Margarita Xirgu es un libro muy, creo que importante, desde el punto de vista de teatro, el teatro de aquella época, lo que hace Margarita con nuestro teatro en Sudamérica, que lo lleva por todas las capitales, todas las ciudades. Y él aquí lleva el teatro nuevo de Federico. Y Margarita, cuando yo fui la primera vez a Uruguay, a Montevideo, que era donde ella luego dirigió una compañía de teatro. El teatro allí estaba muy bajo. Cuando llega Margarita era un teatro muy pobre. Los actores se llevaban de su casa los vestidos y contaban una cosa muy graciosa, que allí el teatro era muy importante en Latinoamérica. Y había sesiones como cine, de 2 en 2 horas, ¿no? Y me contaba que el primer actor de la época, que era muy guapo, que en Semana Santa hacía de Cristo, ¿no? Y te salía clavado en la cruz. Y cuando acababan, esto me lo contaban para que era el nivel que había de teatro en aquellos países, ¿no? Y decían, cuando ya muere Cristo, entonces él se descolgaba de una mano y decía, esta tarde a las 2 hay sesión de Comares. Y volvió otra vez así. Esto era el teatro de aquí, que es muy divertido. A mí me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, y era muy bajo. Y ella, claro, lo eleva a una altura increíble. Ella lleva, cuando hace Margarita obra clásica, ella se iba al Museo de los Prados y copiaba, o iba con la modista, o iba con el que le hacía los dibujos, y decía, esto para esto para la Celestina, lo otro. Es decir, era una mujer muy culta, para mí, que había nacido de un barrio marinero, de un matrimonio muy pobre, pero anarquista, culto, y de Ateneo. Y ella es como se forma en los Ateneos obreros, Margarita Xirgu, ¿no? Pero tiene una visión de teatro fantástica y es lo que a Federico lo volvió loco. Casi todas las obras se las estrena ella, ¿no? Y entonces tenía que irse con Federico
Y el marido me decía, aquella despedida fue muy triste, porque él vino a despedir a Margarita, había estado en Santander, y entonces en el barco vino a despedirla. Dice, yo recuerdo, tanto por el lado de Margarita como por el lado de Federico, una despedida muy triste. No sabían que se estaban despidiendo del teatro, de España, de la vida, porque ya nunca más se iban a ver, ¿no? Y claro, oír hablar de estas cosas de este hombre para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Porque me llenó de cosas que yo no podía conocer, y sobre todo el teatro de la época, los actores, la convivencia, cómo viajaban, cómo, bueno, increíble era este hombre. Y yo tuve la suerte que cuando se volvió a Uruguay a vender las cosas de Margarita, el franquismo le había robado todo, todas las casas que tenía Margarita, ya era una mujer rica y nunca se las devolvió, y porque ya estaba en América y era una mujer proscrita, porque claro, era una mujer roja, ¿no? Y una mujer que además era un grito, cuando ella hablaba de Federico, era una cosa increíble. Según dice, cuando iba a estrenar una obra, ella decía, Federico me llamó, me leyó la obra, y entonces me explicaba, y claro, esto era un enriquecimiento increíble. Margarita se metía en la piel de Federico interpretando sus cosas, sus obras. Y ya no conocía Andalucía, pero por ejemplo, a Salvador Dalí podíamos decir cómo él hace esos conventos y esos patios y el arco de Elvira, por donde sale Margarita al patíbulo, y es porque Federico le había hablado, le había contado, le había relatado cómo era un convento, lo que era la calle de Elvira, y todas esas cosas. Era un enriquecimiento fabuloso. Y ellos llegaron a ser una amistad como madre y hijo. Entonces ocurrió una cosa maravillosa, y es que en Uruguay a Federico le dedicaron ella metió a Federico en todas partes donde iba. Le dedicaron el primer monumento a Federico García Lorca fue en Uruguay. Y fue ese poema de Antonio Machado, dedicado a Federico, se les vio caminando entre fusiles, y luego llegar a un muro donde hay un río, que era el río Uruguay. Él no se refería a esto, Machado se refería a nuestro río, pero ella está en aquel río. Entonces yo estuve, claro, en este monumento. Es un monumento que es una tapia, como explica Antonio Machado en su poema, y al otro lado está el río Uruguay, que es un río que es como un mar, ¿no? Y entonces Margarita está haciendo bodas de sangre, y alguien le dice que tiene que venir a inaugurar ese monumento. Claro, Margarita es muy feliz, ¿no? Y entonces ella va con la ropa y toda la compañía a inaugurar aquel monumento. Y Margarita lo que hace es recitar en la última parte de cuando ella pierde al hijo, ¿no? En bodas de sangre. Y va con los mantos están las fotos y están en los documentos de la época. Y entonces Margarita, que decía la gente de su compañía que nunca lloraba, aunque lloraba muy bien en escena, pero que nunca la veían lágrimas, aquel día ella inauguró este monumento y habló del hijo muerto, del hijo abandonado, del hijo enterrado y todas estas cosas. Y la gente de aquel pueblo, porque esto era en Salto, creían que aquella mujer había perdido al hijo. Y cuando terminó Margarita, llorando ya por la pérdida del hijo, lo del cuchillito y todas estas cosas, aquella gente se pusieron así al lado de Margarita y fueron a saludarla. Y le decían, acompañe sus sentimientos, yo también perdí a un hijo muy joven. Porque creían, aquella gente que eran gente campesina, que a lo mejor no habían visto nunca el teatro, creían que aquella mujer estaba enterrando al hijo que se le habían fusilado, le habían matado, ¿no? Y eso es una cosa que si Federico hubiera vivido, seguro que hace una obra de teatro, porque fue una cosa increíble. Y las actrices de la compañía decían, nunca habíamos visto a Margarita
llorar en escena, aunque lloraba muy bien. Dice, pero ese día lloraba con lágrimas de verdad. Dice, y nosotros creíamos que estaba enterrando a Federico, porque ella siempre creyó que Federico no había muerto, no podía ser, que era como un pájaro, como un vino, que no hacía la vida maravillosa, y decía unas cosas preciosas a todo lo largo, cuando ella al principio no acepta que Federico haya podido ser asesinado, pero al final ella tiene que eso. Y entonces, las cosas que Margarita, yo estuve viendo toda la prensa que pude, de los periódicos de la época, las cosas que habla de Federico es una maravilla, ¿no? Cómo ella lo recuerda, cómo ella, y en cada lugar dice unas cosas tan bellas de la muerte de Federico, de la persona que era, del niño que era, del duende que tenía, en fin, una cosa muy bonita. Y Margarita, bueno, yo me he ido de Mariana, pero que Margarita fue Mariana, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ella llega allí, ha muerto el marido, ¿qué tiempo tenemos? No sé, Antonio, ¿qué tiempo tenemos? Tú eres que llevas el organigrama. Estamos ya... Bueno, Luego tiene que actuar el juglar un poquito y nos están esperando en el restaurante. Bueno. Eso es importante, ya sabes lo que decía Federico, medio pan y un libro. Sí, bueno. Ahora quiero contar que Margarita, cuando estrena Mariana de Pineda, no se tiñe de rubio, ella era morena. Pero cuando llega a Sudamérica, y la primera, en todas partes que iba ella, la Mariana de Pineda, porque era como un fetiche, Mariana y Federico. Y la primera obra, como lo conoce, porque lo conoce, todo esto, ¿no? Y entonces ahí se le ha muerto el marido, ella cae enferma, bueno, muchos problemas. Pero cuando se pone buena, pues la primera cosa que hace es Mariana. Y ahí Burman, que es un decorador y un dramaturgo fenomenal, le dice que nada, que ella tiene que teñirse de rubio y hacer una Mariana extraordinaria como lo hacía en el teatro español, como la hizo en Granada, como no sé cuánto, no sé qué. Y entonces ella sale de rubio. Es decir, que a partir de la Mariana de Federico, aquí era morena, ella no se tiñe, pero allí se tiñe de rubio, porque dice que para Federico, todo el recuerdo de Federico, la memoria de Federico, y es una mujer que muere siempre como si hubiera perdido a ese hijo que pierde en bodas de sangre, y es una figura muy importante, debe ser para nosotros, que esta mujer tan importante como fue en el teatro y en la vida, porque ella, por ejemplo, ella a los exiliados, que entre ellos estaba María Teresa León, Alberti, y toda la cosa literaria, de pintores, de poetas. Margarita hacía un arroz cada fin de semana, estaban en el exilio ellos también, y entonces había un cura, y a Rafael, esto me lo contó Rafael Alberti un día le dice a Margarita, se hablaban Doña Margarita siempre, y no eran otros tíos, Doña Margarita, ¿por qué nos tiene usted que traer cada fin de semana a ese cura? Y dice Margarita, ¿por qué ese cura tiene tanta hambre como vosotros? Esta era Margarita, ¿no? Y entonces, eso me lo contó, pero con la gracia y la fuerza que tenía Alberti, ya lo sabéis. Y dice, allí iba todos los días, ella ayudaba siempre a la gente. Dice, esto me lo contaron las actrices porque ella dirige luego la compañía más importante, el teatro, increíble. Lo que ella hace con el teatro es una locura. Cuando yo llego allí, me encuentro Plaza Margarita Xirgu, calle Margarita Xirgu, Teatro Margarita Xirgu, y yo me acuerdo, ¿y en su Cataluña qué hacen? Todavía no, luego le han dedicado un monumento muy regular, pero Margarita Xirgu era una persona proscrita porque era roja. Y cuando yo empecé a hablar con aquellas gentes que habían conocido a Margarita, algunos me decían, es que yo prefiero no, claro, eran gente fascista, por lo visto, es que Margarita usted era muy roja, es que Margarita Xirgu, yo decía, entonces prefiero que no me hable, porque si usted me va a contar, y bueno, pero, y eso no es Cataluña, Margarita era un personaje que ahora ya está arriba, pero tardó mucho tiempo
en aceptarlo, ¿no? Sobre todo las gentes catalanas, pues de eso, la gente de fábricas y la gente que manejaban las fábricas y que manejaban, y que los obreros que tenían eran, claro, rojos. Entonces, me he detenido en estas cosas de Mariana hoy, porque para que veáis cómo es un personaje, Mariana, que atraviesa los siglos, atraviesa los países, atraviesa incluso las mentes, cómo acaban ellos convencidos de que Margarita es un ser extraordinario y que es una mujer valiente y que lo que defiende es lo que debíamos defender todos, ¿no?